Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Estoy haciendo un nuevo video para la actividad 3.4 que tiene que ver con fricción y rozamiento. ¿Ok? Habíamos visto un video en la actividad 3.3 donde veíamos lo que era fuerza, masa y aceleración. Y habíamos visto que si le aplicábamos fuerza a un objeto, por consecuencia iba a haber una aceleración. Puse un ejemplo donde le pedía yo a mi sobrina que empujara un refrigerador, porque habíamos visto que cuando se aplica una fuerza a una masa hay aceleración. Pero les comenté que mi sobrina fue incapaz de mover ese refrigerador y les expliqué por qué. Porque hay algo que se llama fricción y es una fuerza que une a los objetos a la superficie en la cual se encuentran, que si bien no están pegados, sí hace falta cierta cantidad para que empiecen a moverse. Ahora, no siempre hay mucha fricción o rozamiento, a veces es muy pequeña la cantidad de fricción. Por ejemplo, en las resbaladillas, con la pura inclinación que tienen las resbaladillas es suficiente para que haya una aceleración. ¿Ok? Es decir, la pura fuerza de gravedad es capaz de impulsarnos. Hay otras ocasiones en las cuales ocupamos la fricción para otros usos. Por ejemplo, en el deporte del béisbol hay algo que se llama que el corredor se barre. Es decir, que hace que su cuerpo aumente la cantidad de contacto con la tierra para que aumente la fricción y se detenga. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser fricción y es cuando un cuerpo se desliza sobre otro, se presenta una fuerza que se opone al desplazamiento, a la que llamamos fricción. ¿Ok? Creo que todos teníamos ya una idea de qué es la fricción. Ok, hay factores que determinan el rozamiento. La fricción o rozamiento entre dos superficies en contacto es un factor muy importante en el estudio de la mecánica. Obviamente nos referimos a una de las 5 ramas de la física clásica. ¿Cuáles son los factores que dan origen a la fricción? Bueno, la fricción la ocasiona las irregularidades de la superficie en contacto. Por lo tanto, si una superficie tiene mayor cantidad de irregularidades, va a tener mayor fricción. Imaginen que tuviéramos que mover ese refrigerador en un piso de mármol pulido o en un piso de piedra. ¿En cuál creen que sería más fácil moverlo? Obviamente sería más fácil en el piso pulido, porque al estar pulido tiene menos irregularidades, por lo tanto resbalaría más fácil. Mientras más áspera sean las superficies, mayor será la fricción. Si lo queremos arrastrar por este tipo de piso, nos va a costar mucho más trabajo. Otro factor que determina el rozamiento o la fricción es el peso de los cuerpos en contacto. Por ejemplo, si nosotros queremos mover, imaginemos este piso de mármol, queremos arrastrar una caja de herramientas que generalmente son cajas muy pesadas o queremos mover una caja de cartón vacía. ¿Cuál creen que sea más fácil o a la que haya que aplicarle menos fuerza para que se pueda mover? Obviamente, la caja de cartón vacía. ¿Ok? Ahora, hay ocasiones que la fricción o el rozamiento es un beneficio o a veces es perjudicial. Por ejemplo, esta persona, un esquiador, de hecho los esquiadores en la parte de abajo de sus esquís los enceran y eso es para disminuir la fricción y eso les permite adquirir mayor velocidad cuando descienden por la nieve. Pero si nosotros enceráramos una vía de tren y esta tiene una ligera pendiente hacia arriba, la locomotora al empezar a girar solo patinarían las ruedas sobre las vías y no podría avanzar. Entonces, en este caso, el disminuir la fricción es benéfico para este esquiador, pero si disminuyéramos la fricción en esta vía, sería perjudicial para la locomotora. También algunas superficies cuando tienen algún tipo de lubricantes, ya sea por ejemplo aquí la nieve o cuando llueve, es muy probable que los carros pierdan la fricción
entre las ruedas y la carretera y se produzcan accidentes, como aquí vemos un derrape. También hay ocasiones que no nos podemos dar el lujo de perder la fricción o que haya fricción y que que empiecen a patinar algunos objetos. Tan es así que, por ejemplo, algunas bandas tienen como dientes y las poleas por donde pasan también tienen dientes, de tal manera que funcionen como engranes, y eso evita que las bandas patinen. Por ejemplo, esta polea, si vemos, es lisa y la banda, esta también es lisa. Hay ocasiones, generalmente cuando arrancan un carro, que empieza a chillar, hace un sonido agudo muy fuerte, y eso es porque las bandas patinan por las poleas. De ahí vienen muchos productos para arreglar las bandas y evitar ese patinado. Ocurre generalmente cuando las bandas ya son viejas y ya están duras, y eso hace que patine. Igual en este tobogán se utiliza agua para disminuir la fricción y eso permite que pueda deslizarse el salvavidas. Si esta persona se quisiera lanzar en el salvavidas por este tobogán y no hubiera agua, muy probablemente el salvavidas no se movería. Tendría una fricción tan grande que la inclinación del tobogán no sería suficiente para que pudiera deslizarse. Entonces hace falta un medio, en este caso el agua, que aumente que disminuya el coeficiente de fricción y haga que se pueda deslizar ese salvavidas. Y hay ocasiones que la fricción es tan indispensable para que algunas cosas funcionen, como por ejemplo encender un cerillo. Si nosotros tratamos de encender un cerillo en una caja que aquí ya está muy lisa, la cabeza del cerillo no alcanza la temperatura suficiente para producir la ignición o que se prenda. Entonces, vemos que a veces necesitamos, como en este caso o en este caso, que las cosas resbalen. O a veces necesitamos, como en este caso de la vía o en este caso de la polea, que las cosas no resbalen y que tengan fricción. Cuando nosotros vamos caminando hay cierta fricción entre nuestro pie y el piso, pero si pisamos, por ejemplo, una cáscara de plátano, vamos a ver que esa fricción disminuye, entonces podemos resbalar y muchas veces caer. Pero hay ocasiones donde la fricción tenemos que reducirla al mínimo. Por ejemplo, un patinador necesita que su patín se deslice por el hielo, y en este caso es benéfico el tener un bajo coeficiente de fricción y obviamente en este caso no es benéfico. Ahora, hay dos tipos de rozamiento: el rozamiento estático y el rozamiento cinético. El rozamiento estático es cuando nosotros queremos empezar a mover algo, es decir, el objeto está detenido y si yo lo quiero empezar a mover, le empiezo a aplicar una fuerza, pero en el caso de mi sobrina y el refrigerador, si esa fuerza no es suficiente, entonces no puedo romper ese rozamiento estático. Y el rozamiento cinético: imaginemos que yo tengo aquí un ladrillo y lo lanzo por el piso. Lo que va a hacer es que se detenga y no se va a detener por la fricción con el aire, se va a detener por la fricción con el piso. Va a haber un rozamiento cinético que va a hacer que cada vez vaya más despacio hasta que se detenga el ladrillo. ¿Ok? Pero vamos primero con el rozamiento estático. Cuando un cuerpo está en reposo, las únicas fuerzas que actúan sobre él, la fuerza normal y el peso, como se representa en la figura. La W representa el peso, es decir, la multiplicación de la masa del objeto por la gravedad, y va a ir hacia abajo. Ahora, la superficie que lo contiene va a ejercer una fuerza que se conoce como fuerza normal. Recordemos que por cada acción corresponde una reacción en la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, en este caso, N representa la fuerza de reacción perpendicular al plano. W
W es la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre un cuerpo y es la fuerza de atracción multiplicada por la masa. Si aplicamos una fuerza que provoca el movimiento del cuerpo, se presenta otra fuerza que se opone al movimiento y es conocida como fuerza de rozamiento estático, la cual es proporcional a la fuerza normal. Es decir, la W, el peso, siempre va a ser igual a la normal. ¿Ok? Esta proporcionalidad puede escribirse como Fs es igual a mi por n, donde Fs es la fuerza de rozamiento estático. Mi es el coeficiente de fricción y n es la fuerza normal, que va a ser igual al peso del objeto. Ahorita vamos a explicar esta fórmula, no se preocupen. Una propiedad se transforma en igualdad. Esta proporcionalidad se transforma en igualdad al introducir una constante. Dicha constante es el coeficiente de rozamiento estático, la cual se define como coeficiente de rozamiento estático. Es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la magnitud de la fuerza normal. Es decir, esta letra que parece U se llama mi, es una letra griega, ¿ok? Y tiene un subíndice S. Y esto es porque es el coeficiente de rozamiento estático. Cuando es la S, se refiere a estático. Para calcular el coeficiente de rozamiento estático va a ser la fuerza de fricción estática, que se mide en newtons o se puede medir en libras, pero en este caso nosotros solo vamos a trabajar newtons, entre la fuerza normal, que se mide en newtons. El coeficiente de rozamiento estático es una cantidad sin unidades. ¿Se acuerdan que siempre he estado dándoles duro con que no olviden en las respuestas poner la unidad? Bueno, los coeficientes generalmente no van a llevar unidades. Casi todos los números que usamos en física tienen una unidad. El coeficiente de rozamiento estático no lo tiene, por tratarse de una relación de fuerzas que siempre es menor que la unidad. Con la ecuación anterior calculamos la fuerza máxima de fricción estática, la cual corresponde al momento justo en que está por romperse la inercia del cuerpo. Ok, regresemos al ejemplo de mi sobrina. Tiene una fuerza de 90 newtons, ya lo habíamos dicho. El refrigerador tiene una masa de 100 kilogramos. Existe una tabla donde están los coeficientes de fricción y en este caso las patas del refrigerador deben ser de hule. Y como está sobre concreto seco, el coeficiente de fricción estático nos dice que es de 0.9. La fórmula dice que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción estático, chequen que aquí hay una S, chequen que aquí está la S, multiplicada por la fuerza normal. Para empezar, para calcular la fuerza normal, recordemos que es la masa multiplicada por la gravedad. Masa 100 kilos multiplicada por gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado nos da 980 newtons. Todo eso multiplicado por el coeficiente de fricción, que en este caso por los materiales que estamos hablando es de 0.9, entonces 0.9 por 980 newtons nos da una fuerza de fricción de 882 newtons. Como mi sobrina solo puede ejercer 90 newtons, eso quiere decir que es incapaz de rebasar los 882 newtons que hacen falta para que se empiece a mover este refrigerador. Por lo tanto, se necesitan 10 niños que tengan esta fuerza para que empiecen a empujar. Sumando los 10 niños serían 900 newtons. Superamos la fuerza de fricción y ahora sí se empezaría a mover nuestro refrigerador. ¿Ok? Ahora, aquí está la letra mi y S. ¿Por qué S? Porque es estático.
Y estático en inglés se escribe static. Como empieza con S, por eso es que lleva la S. ¿Y la K por qué? Bueno, la K se refiere a cuando está en movimiento o es cinético. Cinético viene del griego kinesis o kinestesia. Entonces, como es con K, entonces por eso es que en este caso es mi con el subíndice K, que viene de sinestesia o kinestesia. Les voy a decir un truco. Yo siempre recuerdo que es S de sin movimiento y K de con movimiento. S de estático, K de kinestesia. ¿Ok? Es un truco que a mí siempre me ha funcionado y con eso nunca me equivoco. Sé que este es sin movimiento y con movimiento. ¿Ok? Imaginemos un ejemplo. Pedro gana 500 pesos al día. Miguel gana 100 pesos al día. ¿Cuál es la relación de los sueldos entre estas dos personas? Como nos está pidiendo una relación, entonces 500 pesos que gana uno, 100 pesos que gana el otro, nos da 500 entre 100, 5. ¿Pero 5 qué? ¿5 pesos? No, no son 5 pesos, porque estamos en la relación 5 qué. Si nos vamos a los principios algebraicos, como tenemos pesos divididos entre pesos, estos se anulan. 500 entre 100 nos da 5, pero 5 qué. En este caso es una relación y no hay una unidad. Eso quiere decir que por cada peso que gana Miguel, Pedro gana 5 pesos. Pero en este caso no son pesos. ¿Ok? Otro ejemplo. Dice, el diámetro de un círculo mide 2.5 metros. ¿Cuánto mide su perímetro? La fórmula del perímetro de la circunferencia es diámetro por pi. El diámetro dijimos que son 2.5 metros. Pi vale 3.1416. 2.5 por 3.1416 nos da 7.854 metros. ¿Ok? Ya tenemos el perímetro. Y entonces, ¿cómo quedaría P o cuál es el valor de P? El perímetro entre el diámetro. Perímetro dijimos que era 7.854 metros entre 2.5 metros. Hacemos la división y nos da 3.1416, ¿qué? Como son metros sobre metros, se anulan ambos y no tenemos unidad. Es decir, pi vale 3.1416, pero no tiene una unidad. No son centímetros, no son pulgadas, no son pies, no son yardas. Solo son una proporción, 3.1416, una relación. Lo mismo va a pasar con el coeficiente de fricción. Tenemos que la fuerza de fricción es en newtons, la fuerza normal es en newtons. Si dividimos newton sobre newton se anulan, por lo tanto el coeficiente de fricción, tanto estático como kinestésico, no va a tener una unidad. ¿Ok? Regresamos a la tabla. Los materiales tienen diferentes tipos de superficie, algunos más porosos, otros más lisos, es decir, presentan diferentes irregularidades. Dependiendo las características y de cómo se mezclen dos de estos materiales, es que se obtienen los diferentes coeficientes de fricción. Por ejemplo, de los materiales con menos irregularidades es el teflón. Si nosotros ponemos dos láminas de teflón y tratamos de que se detenga una sobre otra, va a ser muy poco probable porque tiene un coeficiente de fricción estático muy bajo, de solo 0.04. Recuerden, no hay unidades. Si nosotros ponemos una lámina de metal sobre otra lámina de metal, va a tener cierta fricción. Acero sobre acero, 0.15, que de hecho es una fricción muy baja. Pero si además nosotros le agregamos glicerina, aceite, grasa o cualquier otro tipo de agente que sirva como lubricante, entonces el metal sobre metal lubricado solo tiene un coeficiente de fricción estático de 0.03, es decir, un coeficiente muy bajo. Eso quiere decir que va a resbalar uno sobre otro. En cambio,
la madera. La madera sobre cuero, por ejemplo, tiene un coeficiente de fricción de 0.5. Eso quiere decir que va a tener cierta resistencia al movimiento. ¿Cuál es de los materiales que tienen mayor coeficiente de fricción? El hule sobre el concreto, específicamente el seco. Si el concreto estuviera húmedo, entonces aumenta el coeficiente, disminuye el coeficiente de fricción. ¿Ok? Actividad número 4. El alumno resolverá los problemas sustituyendo los números que se encuentran entre comillas por los de su tabla. Jóvenes, ustedes van a hacer estos 6 problemas. Primer problema. ¿A cuánto equivale la fuerza de fricción estática que se debe aplicar a un objeto que tiene una masa de 147 kilogramos para que rompa su estática? Si se considera que tiene un coeficiente de fricción estática de 0.75. Primero necesitamos la fórmula. Fuerza de fricción estática va a ser igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la fuerza normal. Para calcular la fuerza normal, que sería el peso del objeto, es masa por aceleración. En este caso, 147 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado nos da una normal de 1440.6 newtons. Esa sería la normal, o W, que recordemos que eran equivalentes. Por lo tanto, la fórmula dice que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción. El mismo problema nos lo estaba dando, 0.75, multiplicado por la normal, que ya la calculamos. Multiplicamos estas dos cantidades. Como aquí no hay unidad y aquí son newtons, el resultado nos va a dar en newtons. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática es de 1080.45 newtons. Son problemas muy sencillos. Ese es nuestro resultado y no hay ningún problema. Ahora, en este caso, como estamos hablando de una fuerza, las fuerzas son vectores. Entonces, generalmente se representan con una flecha que indica la dirección de la fuerza. Problema número 2. ¿Cuál es el coeficiente de fricción si a un objeto que presenta una masa de 98.5 kilogramos se le deben aplicar 624 newtons de fuerza para que se empiece a mover? Es decir, sería la cantidad de fuerza para romper la estática. Es la misma fórmula. Fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Solo que en este caso, como queremos encontrar el coeficiente de fricción, tenemos que despejar coeficiente de fricción. Como la normal está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y nos queda que el coeficiente de fricción estática va a ser igual a la fuerza de fricción estática entre la normal. Este es nuestro despeje. Como tenemos en este caso la masa, no nos sirve la masa, necesitamos el peso, W, que es lo mismo que N, ya habíamos explicado. ¿Y cómo encontramos el peso? Masa por aceleración. Por lo tanto, multiplicamos la masa por la aceleración y nos da la normal. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos el coeficiente de fricción? Ya habíamos visto el despeje, que es fuerza de fricción entre la normal. La fuerza de fricción aquí nos dice que es de 624 newtons. Entre la normal, que ya calculamos que son 965.3 newtons. Newtons entre newtons se anulan, no hay unidad y la operación nos da 0.646 y ese es el resultado. En este caso, esto es el resultado. No tiene que llevar ningún número atrás, es decir, no lleva una unidad como tal, ¿ok? Después, pregunta número 3. ¿Cuál es la masa de un objeto si se le aplica una fuerza de 908 newtons para que se empiece a mover?
si se considera que su coeficiente de fricción es de 0.95. Es un coeficiente alto. Para este ejemplo, ya cada quien con sus números, ese coeficiente va a ir variando. En este caso, nuevamente, usamos la misma fórmula, fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la fuerza normal. Pero, ¿qué es lo que necesitamos en este caso? La masa. Para encontrar la masa, nosotros necesitamos el peso, por lo tanto vamos a despejar la n. Coeficiente de fricción estática está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto nos va a quedar que la fuerza normal es igual a la fuerza de fricción estática entre el coeficiente de fricción estática. La fuerza de fricción aquí está, coeficiente de fricción aquí está, por lo tanto solo hay que hacer esa operación y ya tenemos nuestro peso. Pero hay un problema. La pregunta no nos pide peso, nos pide masa. Recordemos que la fórmula de peso es igual a masa por aceleración. Y como lo que queremos es masa, despejamos masa, la A, que es la aceleración, está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto masa va a ser igual al peso, que ya lo tenemos, entre la aceleración. Como obviamente estamos hablando de un ejemplo en el planeta Tierra, la aceleración es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto la masa es igual a 955.789 newtons entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos va a dar la masa en kilos, y este es nuestro resultado. Los ejercicios 4, 5 y 6, chavos, no son más que repeticiones del 1, 2 y 3, obviamente con otros números, con otros valores. Espero que no se les complique, que los puedan realizar. En caso de que tengan alguna dificultad, saben que me pueden preguntar por WhatsApp y con mucho gusto tratamos de aclarar esas dudas. Me dio mucho gusto hacer este video para ustedes, jóvenes. Espero que lo aprovechen. Les mando un afectuoso saludo. Hasta luego.